Hola, vamos a iniciar la clase sobre dimensión física, en que la compone, y vamos a entender el concepto de lo atemporal y de lo temporal. Bueno, la dimensión física del ser humano está compuesta por cada una de nuestras células, que es como lo tangible, ¿sí? Estas células que componen tejidos, los tejidos que componen órganos, los órganos que componen sistemas, los sistemas que componen todo nuestro cuerpo. En resumidas cuentas, la dimensión física es todo lo que es nuestro cuerpo. Siempre que hablamos de dimensión física, tenemos que hablar de físico material. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene una dependencia y una necesidad de cosas materiales, no solamente de cosas físicas. Me explico. Ninguna de ustedes saldría desnudo a la calle, ¿sí? Necesitamos materia de comida para poder sobrevivir. O sea, este cuerpo tiene una necesidad y una dependencia de la materia, ¿sí? No la materia como un concepto de materialismo, de superficialidad, de exageración, no. Materia como concepto de supervivencia y de necesidad real, ¿sí? Pues entonces, por eso siempre vamos a hablar de la dimensión físico-material. ¿Qué más compone nuestra dimensión física? Los sentidos, obviamente, que son los que tienen comunicación con el mundo exterior. Hablamos también de interocepción, no solamente de percepción de los sentidos, porque también, obviamente, estas células también hacen parte de nuestro cuerpo interior. Si ustedes se ponen a ver, las dimensiones que más tiempo nos gastamos de las 24 horas del día, quiero que pienses, ¿cuánto tiempo le inviertes al cuidado de tu dimensión física? ¿Cuánto tiempo necesitas dormir? Que además al dormir es un tiempo donde tu cuerpo no está haciendo otras cosas y también estás potenciando y descansando y cuidando la salud de tu dimensión mental. Porque todas, recuerden que aunque estamos hablando una por una, todas se integran. O sea, el hecho de que sea la dimensión física no significa que solamente comer, ir al baño, vestirme sea dimensión física. Dormir también tiene beneficios para mi dimensión física y para mi dimensión mental, incluso para mi dimensión psicológica, porque si yo no cuido mi cerebro, voy a afectar mi psicología, mis emociones, voy a estar el otro día mal geniado, enojado, iracundo, ¿sí? O con medio depresivo. Entonces miren cómo el cuidado de una dimensión altera las otras, pero es muy importante que entendamos cuál es la diferencia de cada una. Bueno, o cuáles son los límites, porque realmente diferencias las hay, pero hay algunos donde se encuentran, pero sobre todo los límites y también cómo el cuidar una va a tener beneficios sobre otras y dañar una es la puerta de entrada para terminar alterando las 5 dimensiones. El hábitat material, lo que les decía ahorita, el hecho de tener una persona que empieza un proceso de cuidado en los hábitos saludables de su dimensión físico-material, es una persona que entiende que tiene que cuidar su cuerpo, pero que también tiene que cuidar su habitación y empieza a ser consciente de que debe ser más organizado, recoger la ropa, orlarla bien, ¿sí? O sea, empieza a hacerse responsable de su hábitat material como una extensión de este cuerpo. No es lo mismo yo llegar a mi cuarto, y creo que todos tenemos la experiencia, de pronto si hemos sido muy desordenados, yo fui muy desordenada, me cuesta todavía, mi naturaleza es ser desordenada, me requiere esfuerzo, me requiere planeación, pero en una época en la que tenía cero interés, que estaba en la universidad, que trasnochaba todo el tiempo, que tenía empleadas, que en mi casa no me tocaba hacer nada, yo dejaba mi reguero en el taller, en el cuarto, en todas partes, y cuando llegaba de finales al cuarto y estaba cansada y fundida, me acuerdo lo desinflante que era tener que llegar cansadísimo y quitar las pinturas, el desorden de la cama, la ropa por el piso, los papeles. Es muy difícil. Versus la sensación que tenemos cuando llegamos a un hotel, que está la cama tendida, perfecto, el baño desinfectado, que está esa sensación de me quiero quedar aquí. Entonces miren que sé que todos han tenido la experiencia de tener su lugar X o Y, independiente que seas desordenado o no, un lugar el donde duermo que esté desorganizado, ¿sí? A la disposición y el descanso que hay cuando tengo un lugar organizado, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, el exterior, el hábitat material es una extensión del cuidado que yo tengo por mi cuerpo. De hecho, también expresa mucho de mi salud mental, ¿sí? Y del
concepto, autoimagen, autoestima que yo tengo, lo expresa mucho el cómo tengo mis utensilios materiales, cómo me visto, qué colores utilizo. Esta información son una expresión de lo que nosotros somos a nivel interior. Dentro de este hábitat material está la alimentación. Tenemos una dependencia de alimentar nuestras células. Esto lo vamos a hablar un poquito más en el último módulo, que es hábitos saludables. Estas células no solo necesitan comida, necesitan también luz, necesitan hidratación, necesitan también energía, aire, oxígeno. Entonces, cuando hablamos de alimentación, a nivel celular, no solamente hablamos de comida o de alimentos en cuanto a nutrientes. Una infraestructura habitacional, el lugar donde vives, la casa, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos estudios que muestran lo que afecta a un niño en estado de absoluta pobreza, el hecho de que tengan que dormir en el piso, que aguanten frío, entonces la dignidad, porque esto no es un tema de estatus económico, yo creo que hemos visto casas de personas que son muy pobres y que son muy desordenadas y hasta como cochinitos, pero también conocemos casas de personas que son muy pobres, pero que son súper organizados, súper aseados y que tienen una dignidad. Entonces, cuando hablamos del hábitat habitacional, el lugar habitacional, es mantener en una dignidad independiente del estrato socioeconómico al que pertenezco, de lo que puedo pagar, pero que mi lugar esté siempre digno, siempre esté limpio y en orden, independiente si como en un comedor de mármol o si como en una mesa RIMAX, ¿sí? Entonces, eso es súper importante entender que el hábitat material va a expresar que somos adentro, pero a la vez el hábitat material va a transformarnos interiormente. Hay estudios en el campo social que se hacen y creo que si conocen la experiencia de fundaciones, donde parte de la recuperación del tejido social en las zonas que son más complejas, de jóvenes violentos, bueno, muchas cosas, muchos estudios que se han hecho también a nivel de cárcel, bueno, cuando mejoran las condiciones de este hábitat material, las ponen bonitas, la gente se siente amada y la disposición psicológica de salir de su estado interior mejora en un porcentaje muchísimo más alto. O sea, hay estudios que demuestran lo que afecta un ambiente digno, limpio en los seres humanos a nivel de la transformación interior, porque el orden siempre nos va a sentir amados. Si tú tienes hijos y tu casa se mantiene en un desorden horrible, eso va a alterar la percepción del amor y del cuidado que tiene la mamá con estos hijos, que en el caso de la mamá es la responsable de que la casa se mantenga en orden. Independiente si tiene empleadas o no, es la responsable de garantizar, si tiene empleadas, que sus empleadas mantengan todo el día a través de liderarlas, ¿sí? O si es ama de casa, pues a través de mantener todo el día, ¿sí? Si hay una percepción de los niños en que son más amados cuando viven en una casa que se mantiene en orden y limpia y donde hay una importancia de sus cosas, de su ropa. Entonces, esto es supremamente importante que entendamos que cuando hablamos de dimensión física también estamos hablando de la materia, de la cual tenemos una dependencia y que también es expresión de lo que somos. Bueno, en esta dimensión física, digamos que si pensamos cuánto tiempo le invertimos a la dimensión física, es en lo que más gastamos horas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te demoras bañándote? ¿Cuánto tiempo te demoras peinándote, maquillándote, escogiendo la ropa, desayunando, almorzando, cenando? Y si comes media mañana y media tarde, ¿cuánto tiempo te gastas en dormir? ¿Sí? Si sumamos esas horas, hay personas que llegan a sumar más de 18 horas en el cuidado personal. Si vas al gimnasio, sabiendo que si duermo estoy cuidando mi cerebro también, si voy al gimnasio estoy cuidando mi cerebro también, mi autoestima, o sea, sabemos que no solamente es tiempo que estamos entregando en porcentaje al cuidado físico, ¿sí? Pero sí, una de las cosas que hace que la gente más procrastine, que más se enrede y más pierda tiempo, es en no optimizar estas cosas del cuidado físico, que hay que hacerlas. Todos tenemos que alimentarnos, dormir, bañarnos, arreglarnos, vestirnos, pero todos estos procesos se pueden optimizar, ¿sí? Pongo un ejemplo muy sencillo. Entre más ropa tenga una persona, mucho más tiempo va a gastar viendo qué se va a poner, ¿sí? Hay veces que uno tiene un evento y uno sabe qué se va a poner, ¿sí?
Pero hay veces que uno tiene un evento y uno tiene que buscar la ropa para ese evento, entonces el tiempo que le invierte a la compra de los zapatos, los accesorios, son horas, ¿sí? Para salir a un evento. Concepto ropa. Es impresionante los números en el tiempo que las personas invierten y yo lo he vivido personalmente. Es demasiado el tiempo que se invierte. Hay otros eventos donde tengo un cumpleaños, me voy a poner algo que yo ya tenga, pero bueno, ¿qué me voy a poner? De pronto ya lo tengo pensado, entonces ahí no hay tanto desgaste físico, tal vez en el pensamiento, porque ya sé qué me voy a poner y vemos que hay gente que es muy práctica comprando ropa, va y se compra, esto me queda bueno y ni siquiera se miden, pero hay otras personas que son como la princesa de Disney y se miden todos los zapatos y caminan todos los zapatos para salir con 3 bolsitas. Entonces hay gente que optimiza más en tiempo que otra. Pero en términos de rangos, los seres humanos gastamos demasiado tiempo, sobre todo las mujeres, viendo qué nos vamos a poner. Creo que todos conocen el caso de Steve Jobs, que para evitar gastar tiempo, y que es el caso de muchos genios en la historia, pues como el empresarismo y las ideas del emprendimiento, que para evitar tener que gastar tiempo eligiendo la ropa, se ponían no la misma ropa, tenían camisas negras y jeans para ponerse todos los días, entonces parecían con uniforme, ¿sí? Otra de las cosas que en algunas profesiones se genera mucha más tranquilidad, por ejemplo en el gremio médico, el hecho de usar pijamas hace que sea mucho más fácil para el médico, o las empresas que tienen empleados con uniforme hace que ellos optimicen su tiempo porque no tienen que escoger qué van a comprar ni gastar recursos en qué van a comprar para trabajar, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de los niños cuando estudian, que no estudian con uniforme sino con ropa. Los papás está demostrado que tienen que invertir más tiempo en comprar ropa porque acaban la ropa más en el colegio, que se tiene que gastar más en lavada, en planchada, organizada, porque los niños naturalmente van a irse al colegio y hay unos días que se van a querer ir más organizados. Entonces, digamos que algo que parece como tan chic como decir, ay, voy de ropa al colegio, sí, termina siendo algo que no optimiza un ejercicio de cuidado de ponerte una ropa todos los días, como lo simplifica el hecho de tener un uniforme, ¿sí? En mi experiencia personal, y se los cuento porque, o sea, tengo mucha ropa y me pongo siempre la misma. Ya sé, y es algo que pasa, todas las personas siempre por más ropa que tengamos nos vamos a poner las mismas cosas, ¿sí? Por más que uno se proponga, bueno, y de pronto proponiéndose y concentrándose, y uno dice, bueno, voy a variar esto, no sé qué, pero es que de pronto me subí un poquito, ya no me queda como flojo, me queda como que me saca un gordito. Entonces, hay muchas razones psicológicas, mentales, emocionales detrás de algo que se expresa en la dimensión física, que es la optimización del tiempo para escoger ropa, por poner un ejemplo trivial, porque lo que quiero que entiendan no es el conflicto de escoger ropa. Lo que quiero que entiendan es cómo es de fácil enredarse la vida y gastar tiempo que puedo invertir en otras acciones mucho más fructíferas simplemente porque estoy enredado con la ropa, ¿sí? Una de las cosas, y ahí es donde les quiero contar mi experiencia personal, para grabar las clases, para mí era un estrés, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me peino? O sea, ¿qué hago si es un estrés grande? Porque obviamente quiero estar bien presentada para el canal de YouTube, para ustedes, para... Hasta que llegó un día y dije, no, voy a comprar una pijama, con 2 pijamas iguales, y me simplifica la vida enormemente, me tranquiliza, me abre un campo mental, un campo emocional para poder concentrarme en que lo más importante no es que esté bien vestida, ni cómo estoy, sino que esté bien presentada frente a ustedes y que me concentre en el contenido, ¿sí? Para mí ya está chuleado la ropa usando pijamitas. Listo. Lo pongo porque, como ejemplo, y van a ver que siempre voy a estar poniendo ejemplos de muchos de la vida práctica, algunos de los que tengo experiencia como mamá, como esposa, como empresaria, como líder, pero otros que citaré otras experiencias de otras personas, de otros contextos, pero es muy importante que ustedes el contenido lo sepan aterrizar a la vida práctica. Eso hace parte de la metodología de Nueva Eva. Me entregan un concepto, listo, ¿cómo se ve en la vida práctica? ¿Sí? Por eso vamos a ejemplificar mucho. Y cuando tenga la experiencia de compartirles como coach, esto funciona realmente, te abre un campo, no solamente un campo físico y espacio-temporal. ¿Sí? Al simplificar esto no simplemente me quitó el estrés de gastar mucho tiempo pensando qué me voy a poner, qué se ve mejor en la imagen, si camisa blanca, no tengo casi camisas blancas. El problema que es simplificar, tener más tiempo para acá, pero sobre todo es el campo emocional que me genera, ¿sí? En no tener ese estrés que es como una alarmita dentro de uno de qué me voy a poner.
Otra cosa que podemos usar para simplificar es el tema de la alimentación. Si una persona que coma, primero lo van a ver dentro del módulo, que aunque no es este no es un curso de hábitos saludables, de alimentación o de pérdida de grasa, tenemos un módulo donde es importante que todos aprendan cuál es la base de los hábitos saludables, ¿sí? Pero hay algo que es el tema de la alimentación, que sobre todo en el campo psicológico de las mujeres es un tema muy abrumador y que desgasta demasiado. ¿Por qué? Porque entonces, si soy ama de casa, entonces, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Qué les voy a hacer? Que sea nutritivo, que sea rico, me cogió la hora del oficio, no sé qué. Si soy empleada, pero quiero adelgazar o quiero estar bien cuidada, entonces el tiempo que tengo que sacar para prepararme una lonchera saludable o mirar qué pido, llega al domicilio. Entonces, mírenlo por donde lo miren. Gastamos mucho tiempo alrededor de la alimentación, porque no es solamente cuando estoy comiendo, es también la compra de esos alimentos, es también la, la, el almacenar esos alimentos, o díganme cómo se siente guardar mercado. Es también el preparar esos alimentos, es también lavar los platos de esos alimentos. ¿Cuántas horas suman ahí al día? Y si como 5 veces al día. Entonces hay veces no somos conscientes de que simplificar es vital, ¿sí? A nivel saludable, no es saludable, y lo vamos a entender un poco más biológicamente, no es saludable, y quienes han hecho cursos de nutrición con nosotros ya entienden por qué biológicamente no es saludable comer 5 veces al día, ¿sí? Lo ideal sería comer dos, como mamíferos humanos, nuestra biología, pero digamos que 2, 3 comidas al día es muchísimo más que suficiente, da espacio a la digestión, etcétera. Y aparte, si lo miramos en términos de productividad, me quita mucho espacio, me libera mucho espacio, porque dos alguitos, media mañana y media tarde, y más los que hacen merienda después de la cena, me da un espacio muy grande para que aproveche ese tiempo en algo más, ¿sí? No solamente porque es el tiempo que saco comiendo, y además que también optimiza recursos. Si, por ejemplo, una persona tiene un mal hábito nutricional, porque no tiene tiempo de cocinar ni nada, entonces pide siempre restaurante y empieza a tener un sobrepeso, pues no es solamente el tiempo que se está ahorrando en que me traen el domicilio, entonces si me traen el domicilio, me ahorro el tiempo de preparar, me ahorro el tiempo de comprar los alimentos, de almacenarlos, de lavar los platos porque es un desechable, pero el tiempo que te estás ahorrando ahí lo vas a tener que invertir después para perder esos kilos con una moneda emocional en la dieta, el ejercicio y un montón de cosas que requieren también inversión de tiempo, ¿sí? Y que hay que hacer ejercicio y que hay que hacer, pero no es lo mismo la mentalidad de quien hace ejercicio por una pérdida de grasa, quien hace una dieta restrictiva por una pérdida de grasa, cuando es algo que realmente, si tú tienes un buen hábito, no vas a hacer ejercicio para perder grasa, sino que vas a hacer ejercicio para poder tener un estilo de vida saludable, ¿sí? Entonces, vamos a aprender, y cada uno debe hacer un discernimiento de cuáles son las fugas de tiempo que yo tengo en el cuidado de mi dimensión física, cómo puedo optimizar, ¿sí? ¿Cómo puedo ahorrar tiempo en el tema de escoger la ropa? Si gasto mucho tiempo escogiendo ropa, ¿cómo puedo ahorrar tiempo? Y no solamente tu ropa, si eres responsable de una casa, la ropa de tus hijos, o sea, ¿cómo puedo? Hay un ejemplo que siempre pongo cuando viajamos. Yo tengo 8 hijos, y la primera vez que viajé con todos, que era un viaje largo, entonces eran no 8 maletas, eran como 12 maletas, íbamos para Europa muchísimos días. Y me acuerdo mucho pues en ese momento teníamos una empleada que la orden que le di fue en ese momento: "Ay, vamos a empezar a empacar la maleta", y faltaban 15 días para el viaje. Entonces ella me miró como con cara de qué exageración, ¿sí? Resulta que para este viaje yo ya conocía Europa, ya sabía que eso es camine, corre, o sea, que allá no hay tiempo de nada y que no es un lugar donde, ay, me quedo en la habitación descansando como cuando uno va a playa, que uno puede perder una mañana, pero usted está descansando. O sea, en Europa duele mucho perder una mañana encerrado en un hotel, ¿sí? Y más cuando estás con niños y todo, y cuando hay tours y cuando hay una cantidad de actividades para hacer. Eso es un viaje de muchísimo gasto energético. Como íbamos con los 8 niños, más mi esposo y yo, pues evidentemente 15 días antes empecé a preparar la maleta, tenía las notas de cuál era el clima de cada día. ¿Para qué? Para poder empacar. Maleta de tal niño, día uno, día dos, de acuerdo a la temperatura empacaba. Los niños que requerían doble ropa, que eran los dos pequeñitos que de pronto se chorrean un helado, o se les tira de pañales todavía, se le pasaba el orín, o sea, tantas cosas que uno puede ir preparando. Entonces, sí, esos 15 días en los que fui adelantando proceso, tenía quien me ayudara a adelantar el proceso,
Ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo y de desorden y de mal genios y de regaños que nos ahorró cuando ya estábamos en el viaje. Lo fácil que era, cada niño sabía lo que era su maleta y teníamos dos maletas para poner la ropa sucia, entonces era muy sencillo, saco la ropa, sí, guardo la maleta, sí. Es una de las experiencias que les puedo contar de cómo la planeación, el orden de un viaje te facilita el poder disfrutarlo, nosotros teníamos que estar listos a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana estábamos desayunando en el hotel, porque había una preparación previa, ¿sí? Porque hay veces pensamos que la planeación, el orden y los hábitos son solamente para llenar la agenda, no, es que te tienen que hacer práctica la vida, te tienen que llevar a que tú aprendas que aprender a planificar es importante, no solamente para lo cotidiano de las rutinas de una casa, o lo cotidiano de las rutinas de una empresa, o lo cotidiano de las rutinas de tu calendario en Instagram, si eres un influencer, sino también para las rutinas de los momentos excepcionales de la vida y tus finanzas y muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, ser conscientes de cuáles son las fugas de, de nuestra dimensión física es vital para que tú sepas dónde tienes que empezar a moderar, ¿sí? Van a mirar en las notas, en las sugerencias, hay tareas y compromisos que obviamente en libertad ustedes deben realizar. Les adelanto que para este módulo, esta es una de las actividades de trabajo en casa y es hacer la lista de las fugas, a ver, cuáles son las actividades del cuidado de mi dimensión espiritual, cuál es el tiempo que invierto. De pronto se darán cuenta, no le invierto nada a mi dimensión emocional, cuánto tiempo y cuáles son las actividades que le inviertes al cuidado de tu dimensión mental, de tu dimensión espiritual, de tu dimensión física y relacional. Es muy importante que tengamos estas listas para poder hacer un presupuesto real de quiénes somos y de qué es lo que nosotros. Esa es una de las actividades. Otra actividad es hacer conciencia de cuáles son las semillas de mi alma, las virtudes que tengo, lo que yo creo que tengo de potencia, las que tengo ya desarrolladas. Bueno, hacer realmente la sugerencia de este módulo, que es el presupuesto de quién soy yo, qué tengo y cuál es mi vida y qué es lo que tengo en mi vida, cuáles son mis responsabilidades para que podamos empezar a organizar, ¿sí? Como un inventario de ti y de tu vida. Bueno, dimensión relacional. En esta dimensión relacional, eh, ¿por qué está al final y por qué si las relaciones no hacen parte de mí? ¿Sí? Las relaciones son una extensión y una expresión de tus cuatro dimensiones. Realmente, si yo estoy aquí sentada en esta silla sola, yo soy cuatro dimensiones. Mi alma, mi mente, mis emociones y mi cuerpo. Pero todo lo que yo soy hoy es porque hubo un vínculo, una relación con mi papá y con mi mamá en un inicio, que es la primera relación que nos construye y que nos influye, y que con papá y mamá hay una dependencia biológica, porque si ellos no hubieran trabajado, yo no existiría. Si ellos no me hubieran alimentado, yo me hubiera muerto bebé. Si ellos no me hubieran pagado el colegio, yo sería hoy otra persona. O sea, tenemos una dependencia de ser lo que somos en las relaciones que tuvimos. Primero, papá, mamá, hermanos, primer núcleo familiar, segundo núcleo familiar, abuelos, tíos, primos. Después empieza el núcleo social, donde son los amiguitos del colegio y empiezan a generarse dentro de este concepto que la dimensión relacional se llama relacional social. ¿Por qué? No es lo mismo relaciones, no es lo mismo tu sistema relacional, los vínculos que tú tienes a tu hábitat social. ¿Sí? Quiero que piensen. Hábitat social. Cuando tú estabas en el colegio, tú puedes irte hoy a un supermercado y decir, ay, esa pelada estudia en mi colegio. Sí, yo que salí hace ya como 20 años. Yo a veces voy y yo, ahí ella estudia en mi colegio, no sé cómo se llama, pero yo la reconozco y sé que estudia en mi colegio y nos vemos y nos saludamos, ¿sí? Aunque no me acuerde cómo se llama. Pero yo sé que ella hizo parte de mi entorno social porque estudió en mi colegio. Ahora, dentro del mismo contexto de colegio estaban las de mi grupo, que normalmente son las mismas del grupo que vamos avanzando, pues en mis tiempos era así, las mismas del grupo, era muy raro
que nos mezclaran, ¿sí? Uno tenía muchos compañeros. Entonces mi grupo también hace parte de contexto social, porque aunque sí es mucho más factible que yo me acuerde de todos los nombres de las niñas de mi grupo, también sucede que yo no me convertí en amiga de todas las de mi grupo. Está el concepto, son compañeras, unas todas son compañeras, ¿sí? Y de pronto en un retiro espiritual llorábamos y conocíamos la historia de alguna y de otra y nos empatizamos, pero teníamos nuestro combo de amigas que venían a ser ya relaciones. Entonces, hay una diferencia entre mi entorno social y mi entorno relacional y mi sistema relacional, ¿sí? ¿Qué sucede hoy con las redes sociales? Tú puedes tener 10.000 seguidores y esos 10.000 seguidores pueden hacer parte de tu sistema social, ¿sí? ¿Por qué? Pues te conocen y te siguen por algo, pero tú muy posiblemente ni siquiera tenga sentido de la existencia de ellos, pero hay un vínculo, no vínculo, no hay una relación, ¿sí? Muy sutil y es que estamos en la misma red. Hay otras personas a las que tú sigues, ¿sí? De las que tú las sigues porque te gusta su contenido, te alimentas de su contenido, las lees, les das like, bueno, miras las historias, ¿sí? Eso no significa que todas las personas que tú sigues y que te siguen sean tus amigos, ¿sí? Que tus amigos te siguen también, sí, pero no es que todos son mis amigos. Entonces hay que entender que una cosa es, dentro de esta dimensión, una cosa son mis relaciones y otra cosa son mi vida social. Hay gente que socialmente está muy llena, pero afectivamente, relacionalmente está muy sola, muy vacía, ¿sí? Entonces son dos conceptos diferentes. Ahora, ¿qué compone esta dimensión relacional? Obviamente cuerpo, la mente, todas las 5 dimensiones, porque son las que se comunican con el exterior, se han comunicado toda la vida. Emoción, sentimientos, afectos, que ya lo expresé les expliqué en la dimensión emocional, mi alma, obviamente, mis sentidos, la comunicación y la expresión. ¿Sí? Estos son los elementos nuevos que no conocíamos que componen esta dimensión relacional social. ¿Sí? Entonces aquí vamos a entrar en dos conceptos. Primero, quiero que miren mis manos, bueno, las voy a tener por acá, y vamos a comprender cuál es la primera base para entender una relación. Primero voy a explicarles por qué yo debo comprender esto de la dimensión relacional. Porque en términos de productividad, que cuando hablo de productividad, quiero que piensen siempre en fructificar, ¿sí? Que es la palabra que más integra tus 5 dimensiones y las áreas de tu vida. En términos de fructificar o de productividad, ¿qué sucede si tú tienes una empresa con 100 empleados y los 100 empleados el mismo día, a la misma hora, terminan con sus parejas, novios, esposos, tienen un conflicto en la casa horrible? ¿Cómo afecta esta realidad relacional tu empresa? Que te lleguen los empleados a la casa, deprimidos, ¿sí? Inevitablemente, si eso sucediera con todos, que obvio no es una posibilidad, es un ejemplo muy, muy idealista, pero que quiero que pienses el impacto, ¿sí? Creo que todos hemos tenido la oportunidad de experimentar en carne propia, o si tienes una dirección porque eres, no sé, gerente o eres empresario, de que una calamidad doméstica afectiva, un problema como que se divorció, el esposo le pegó, se le enfermó el bebé, como algo que ponga triste a la persona va a afectar su trabajo y su productividad en el día. Puedes tener el ejemplo de algún empleado que a veces de pronto te deja afectado porque tuvo un problema que atender y ese día se puso como todo caótico, ¿sí? O el caso de un empleado que tuvo un bebé y entra en una licencia, ¿sí? Y como esa licencia precisamente les dan la maternidad, no pueden ir a trabajar, pues porque precisamente están dedicados a sus bebés y psicológica y físicamente no están para atender el tema del trabajo, ¿sí? O como si tú has experimentado tener que hacer, no sé, una capacitación o tener que presentar un examen y ese día pelear con tu esposo. ¿Cómo te afecta? O que es muy común en la dimensión relacional cuando hay escenarios de altas fluctuaciones emocionales. Por eso sucede tanto que en las fechas especiales peleamos muchas veces cuando no entendemos, cuando no tenemos madurez espiritual, no nos conocemos en la dimensión emocional, en la dimensión relacional. Es muy común que en fechas especiales, que las emociones están más sensibles, fluctuaciones y picos emocionales mucho más altos, las personas terminen peleando, ¿sí? Entonces,
muy común en terapia ver cumpleaños pelea, Navidad pelea, sí, eso es cuando hay una pareja que no tiene o una persona que no tiene madurez emocional, pero naturalmente es un entorno súper propio para generar una pelea. No estoy diciendo que sea el correcto, pero cuando no hay conocimiento, autoconocimiento y madurez emocional, pues lastimosamente sucede. Entonces, ¿qué pasa? Entender que tener claro cuál es esta dimensión relacional y conocerla, cómo está compuesta una relación, conocerla para poder no afectar la productividad de las otras áreas de mi vida porque peleé con mi esposo, por ejemplo. Entonces voy a poner un ejemplo. Es Navidad, viene la familia a comer, estoy preparando una comida rica, deliciosa, preparando una sangría, mi esposo está por allá colgando una mata, no sé qué, yo me estreso porque le había dicho a alguien o la empleada se olvidó de dejarme algo limpio, entonces vaya, prende el árbol, limpie eso, los gatos tiran cualquier cosa, ¿sí? Y empiezo a estresarme porque no llega la torta, porque lo que sea. Y facilito, facilito, la recarga de yo estar en los preparativos me pone tensa y cualquier detonante va a hacer que empiece una discusión, una pelea. A la discusión, a la pelea, empieza ya con las emociones alborotadas, ya empieza un tema de culpa, quién tiene la culpa, no sé qué, sí, imagínense los niños, la atención de los niños, pero están grabando sus navidades. Sí, y mi papá y mi mamá están peleando, y mi mamá está gritando, y mi papá está diciendo que entonces que se va, ¿sí? Y después llega la familia, ¿sí? Y la familia y no sé qué, y yo había hecho un escenario divino para poner fotos en redes sociales, entonces ya no me quiero tomar una foto con mi esposo, entonces ya no quiero tomarme una foto sola y ponerla sola, porque entonces qué tristeza, estoy sola en esta Navidad, y se arma el drama de la vida. Tiene sentido tirarse una fecha, generar huellas neuronales negativas en la memoria de tus hijos en una fecha que es tan memorable como lo es Navidad, generar una tensión interna por tener que dar buena cara a una visita que viene cuando interiormente estoy mal, sentir la obligación y la tensión social porque está mi esposo y es Navidad y quiero estar con él, pero tengo un ego tan grande que no soy capaz de reconciliarme y pasar la hoja y darle el giro que se tiene que dar, porque simplemente mi decisión es quiero una Navidad feliz. Yo creo que todos hemos estado en escenarios así, donde el ego, la soberbia, hace que nosotros no podamos entrar en el vivir fechas importantes y que terminemos generando ese álbum en tu libreta. Piensen, ese día, la historia que ibas a escribir, que era una historia feliz, escribiste una historia triste. Entonces, el no tener en orden todas las dimensiones genera muchos detonantes en la dimensión relacional. ¿Qué sucede muchas veces? Una persona decide mejorar su alimentación. Entonces pensamos que un tema de gorditos, como el problema está en la dimensión física, porque tengo unos kilos de más, entonces pensamos que la solución está en la dimensión física, ¿sí? Que tengas que trabajar en la dimensión física para solucionarlo, no significa que el origen está en la dimensión física, ¿sí? ¿Qué pasa? Una persona puede estar con un sobrepeso, como lo hablamos ya, multifactorialmente. Sí, puede ser porque me da mucha ansiedad. Hay personas que frente a los picos emocionales, estoy muy feliz, como mucho. Sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Estoy muy triste, necesito dulce para quitarme esta tristeza. Tengo rabia, me quiero ir a tomar 3 tragos y con los tragos viene la desinhibición y la comedera. ¿Sí? Entonces, mucho del sobrepeso tiene un componente de no manejo emocional en el caso de las personas que no manejen la ansiedad, o sea, que sean ansiosos y que los picos emocionales les genere estrés. Estoy haciendo una fila, me estresa, quiero comer, ¿sí? Eso es otro tema mucho más profundo. Pero entonces, digamos, listo, quiero bajar de peso. Entonces, me meto a un gimnasio y me meto a un nutricionista para trabajar en la dimensión física. Pero si yo estoy cuidando, entiendo, estoy trabajando también en mi dimensión espiritual, entonces estoy en terapia psicológica o en coaching para manejar esta parte emocional, para poder llevar un proceso mucho más efectivo con mi cuerpo. Sí, estoy aprendiendo a hacer gestión emocional. Resulta que viene mi esposo un día, hace algo que a mí no me gustó, me enojo y ese día la rabia me va a llevar a que come más y abandone.
O resulta que mi esposo ese día me tiene una sorpresa y me invita a un restaurante que me encanta y yo venía 3 días súper juicioso con la dieta y ya no sé cómo manejar la situación si me invita a un restaurante y no sé hacer una buena gestión emocional porque me puede dar rabia. Yo puedo sentir la rabia, claro, gordo, pero si yo estoy haciendo dieta, ¿por qué me invitas a esto? ¿Por qué me saboteas? ¿Sí? Por eso es tan importante cuando tú tomes un proceso que involucre a otras personas, socializarlo, ¿sí? Y aprender el proceso de adaptación, pues de que van a entrar todos en una dinámica, ¿sí? Si tú hablas con tu esposo y le dices, mira, voy a entrar a hacer una dieta, este es el día que tú y yo vamos a salir, te pido el favor que me ayudes, ¿sí? Pues supongamos que no pasó, se olvidó. Entonces tú empiezas con una emoción que es completamente coherente de rabia. ¿Por qué? Porque tú tenías un plan y se te dañó el plan, así sea por un acontecimiento positivo, ¿sí? Porque te sacaron del plan y te ponen en una tentación, tentación o en una situación de tensión y de tentación, donde tú ya sabes que como que no tienes la fuerza suficiente para decir voy a ir allá y me voy a pedir un salmón con una ensalada, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, te pone una tensión emocional. ¿Qué te va a ocasionar eso? Tu esposo, dimensión relacional, tomó una decisión, te está afectando, él lo está haciendo de buena intención, alegría, bonito, divino, feliz porque te tiene una sorpresa, la sorpresa te la dio con unas flores, lo cuento porque a mí me ha pasado, me pasó mucho en el pasado. Y yo terminaba enojándome con mi esposo porque él no me ayudaba, porque yo era la que tenía que hacer la gestión, ¿sí? Pero yo le echaba la culpa a él, porque no tenía madurez emocional. Entonces, él viene con sus flores, su invitación, ¿sí? Y tú vas a ese restaurante con una rabia y terminas peleando con él porque él es el culpable, que tú no puedas seguir llevando la dieta, rabia contigo porque como soy tan boba que en vez de pedirme un salmón, culpa, sentimiento de culpa, que ya pa' qué, entonces me tomo ya una copa de vino de la rabia que tengo, y ya no es una sino que son dos, entonces ya quiero helado porque ya qué, comamos y veamos que mañana moriremos, y eso fue el viernes a las 11 de la noche, entonces al otro día, como la insulina está más alta, te trasnochaste por las malas emociones que tienes, no descansaste bien, entonces al otro día la insulina va a estar más elevada, te va a dar muchísima más hambre y se vuelve una cosa que era súper sencilla de manejar y de cortar, se te vuelve un problema de 3 días o de una semana, ¿sí? Entonces quiero que miremos cómo la dimensión relacional, porque el otro influye en mí tanto positivamente, y quiero que entiendas esto, la mayoría de problemas que te sacan de tu autocuidado en las 4 dimensiones, cuando viene el detonante de otro, de tu sistema relacional, ¿sí? Eh, la mayoría de casos no es porque alguien te está haciendo daño, es porque alguien te está sacando de tu contexto y tú estás interpretando las cosas de la manera inadecuada. Entonces es muy importante que lo comprendamos. Ahora, vamos a comprender otra cosa. Dentro de la dimensión relacional, hay que ver que yo tengo muchas relaciones, ¿sí? Entonces yo tengo unas relaciones en mi vida. Cuando soy pequeñito tengo más poquitas, a medida que voy creciendo, lo natural es que vaya creciendo. Aquí estamos hablando de la relacional, no de la social. La social queda claro, todos los que conozco, todos los que me conocen, pero no soy amiga de todas, ¿sí? Ni soy colega de todos, tengo un entorno de trabajo, un entorno de estudio, un entorno de familia cercana, de familia extendida, amigos de los de la universidad, de los del trabajo, de los de lo que sea. Vamos a pensar en tu sistema relacional. Yo puedo amar a todos, a todas mis relaciones, a mis hijos como hijos. Es más, tengo 8 hijos. A cada hijo lo amo, a Samuel lo amo como Samuel, a Nico como Samuel, a Celeste como Celeste, etc. ¿Sí? Cada identidad, que en el caso de los hijos es la única relación que es como el mismo código para diferentes personas. Por eso es tan difícil cuando una mujer tiene el segundo bebé, que siente culpa porque como que el corazón se tiene que partir, amar a 2 personas igual, el amor que yo experimenté por mi primer hijo, y es la única situación con los hijos que tu corazón se siente obligado a amar a 2 o 3 o 4 o las personas que sean con el mismo amor, y eso genera un rompimiento. O sea, tú al único que vas a hablar como tu pareja es a tu pareja, ¿sí? Que ahorita hay muchas cosas, no estamos hablando de casos que son ya casi patológicos, ¿sí? Sino de casos dentro de un contexto sano relacional. A nadie amas como tu esposo, ¿sí? Y si te llegas a enamorar de otra persona que no es tu esposo, pues tampoco lo puedes amar como esposo, lo amarás como un amante,
con todas las características que sean, que obviamente son un contexto muy, muy desfavorable, con mucho sufrimiento, ¿sí? Y con muchos sacrificios de otras cosas. Pero en el ítem de pareja, tu esposo lo amas como tu esposo, y si te gusta otra persona, es un amor diferente, ¿sí? Es más, es un apego. No se puede hablar de amor en un contexto de tanto daño. A tus hijos, tú los amas a todos, pero como cada persona es diferente, hay unos hijos con los que tú empatizas más que otros. No significa que tú ames más a unos que otros, porque en el ítem de los hijos, esos amores son personas independientes, así estén bajo el mismo código. Ninguna otra relación te va a implicar esto. Tienes amigos que amas como amigos y unos amigos que son tus mejores amigos y otros amigos que son amigos cercanos pero que no son tus mejores amigos. Tienen colegas, amarlos como colegas, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando uno no sabe identificar cuál es la identidad de cada vínculo que tengo en mi vida? Puedes tener fugas emocionales, afectivas, ¿sí? Todos, y quiero que te quede muy claro, porque todos tenemos un límite de entrega, de amor, de servicio, de capacidad afectiva y emocional. Es limitada en el ser humano. Que amamos con el amor de Dios y el amor de Dios es infinito, sí, eso hace que se perdonen cosas impresionantes. Pero cuando hablo de límites es lo siguiente. Yo tengo un límite dentro de mi personalidad. Por ejemplo, hay gente que es más rumbera que otra. Hay gente que podría rumbar los 3 días del fin de semana, ¿sí? Hay otras personas que si rumbean un día, el otro día ya no aguantan porque están enguayados y ya se tienen que dormir temprano. Hay otros que no les gusta rumbear y que rumbean solamente cuando hay un cumpleaños y se quieren ir temprano, ¿sí? Entonces, hay diferentes niveles. Entonces, hay que partir de la individualidad. Pero nadie, ni el más rumbero, tiene capacidad de rumbear todos los días sin pagar un precio muy alto, ¿sí? Por eso las personas que son muy rumberas, muy tomatragos, dependientes de los vicios, terminan sacrificando todo el resto de su vida porque no tienen capacidad, ¿sí? Ahora, pongamos un escenario no del más rumbero, ¿sí? Si yo tengo un entorno social amplio y tengo una familia numerosa y tengo un trabajo, o sea, tengo muchas relaciones, eso va a requerir mucha más energía, pero si yo ya tengo muchas relaciones, quiere decir que mi capacidad es grande, capacidad relacional es grande, porque si no, no hubiera sido capaz de generar todas esas relaciones. Y hay gente que tiene la capacidad pequeña relacional, no es capaz de tener un entorno social tan amplio, no es capaz de manejarlo, no es capaz de hablar con todo el mundo, no es capaz. Hay gente que tiene mayor capacidad. Ahora, yo puedo tener una fuga con toda mi capacidad relacional, sí, ¿por qué? Por poner en desorden los roles. Entonces, me consigo unos amigos del trabajo y empiezo a salir a rumbear con ellos, a pasear con ellos y empiezo a pasar buenísimo con ellos, ¿sí? Pero resulta que empiezo a sacar más tiempo porque pasamos muy bueno, oxitocina, dopamina, súper chévere, y empiezo a sacrificar más tiempo del que debería ser con mis hijos y mi esposo, ¿sí? Porque estoy con mi entorno pasando chévere, porque es demasiada la dopamina que me da. Ahora, resulta que empiezo a ser feliz, listo, cumpleaños alguno, ay, voy a celebrar cumpleaños. Entonces empiezo, bombas, cumpleaños, sí, aquí mismo, yo llevo la torta, yo no sé, sí, monto. Ah, ¿por qué? Porque a todos nos gusta atender a los que resulta que si eso es muy frecuente y mi entorno es muy grande, yo empiezo a gastarme mi capacidad de celebración aquí, sí o sí voy a descuidar mi capacidad de celebración en la casa. Y les estoy contando un ejemplo real que me sucedió. Cuando llegaba ya tenía 3 eventos sociales, 4 eventos a veces sociales de celebración, de algún alcance de algún amigo, encima de todo nos abrazamos y nos queríamos como hermanos y los hice en el corazón de mi familia y no sé qué, porque no entendía que habían vínculos diferentes y ustedes ven que es muy común decir es que son mi familia, y eso tiene un contexto, ¿sí? Yo puedo sentirlos como familia, pero tengo que entender que el ítem afectivo de familia es mi familia y que son primero. Te resulta que me pasó una vez algo súper triste que les cuento para que no les vaya a pasar, que tenía esa semana hubo varios como eventos, normalmente yo prestaba mi casa, me encanta atender a la gente en mi casa, y uno de mis hijos cumplía años. Cuando ya ese día me acordé, el mismo día, o sea, yo lo tenía presente, pero ese día mi esposo, hoy cumpleaños tal, y vean, tenía un cansancio de pensar en comprar una torta y poner una bomba, o sea, literal, físicamente. O sea, yo, ay, qué pereza. Imagínense qué triste es uno, qué pereza
celebrar el cumpleaños de un hijo. Fui, compré una tortica, ni puse bomba ni nada. Gracias a Dios, yo creo que él ni se acuerda, pero eso me hizo entender, yo me estoy gastando mi capacidad de celebración en desorden. Mi vida está en desorden. Mi prioridad son mis hijos, los cumpleaños que más me deben importar son mis hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque todos tenemos fugas afectivas. Es el caso de un esposo y una esposa que trabajan todo el día, hablan todo el día, y llegan a la casa, ya no tienen palabras. Las palabras son limitadas en los seres humanos, teniendo muchas más palabras las mujeres que los hombres, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender que soy un ser humano limitado, ¿sí? Y que estando unido con Dios, o sea, literal entender que yo soy imagen y semejanza de Dios me ha dado unos superpoderes y una capacidad extraordinaria, pero que también dentro de la planeación y el orden, yo tengo que entender que si incluso la vida sexual se puede afectar, una pareja que todo el tiempo esté llegando tarde, que trabajen hasta tarde, que tengan eventos, pasen, salgan, la vida sexual empieza a sacrificarse, porque si todas las noches llegas cansado a la cama, vas a tener una disposición muchísimo menor de entrar en una actividad sexual si los dos están fundidos o si uno de los dos está cansado, ¿sí? Entonces miren cómo el hecho de no tener en orden el tiempo, la energía emocional que yo le dedico a mi dimensión relacional me puede generar un caos, un desorden de prioridades y perder lo más valioso para mí por no saber gestionar y limitar estas fugas. ¿Listo? Está el ejemplo contrario. Entonces yo tengo un descuido, me la quiero pasar en la casa y no me reúno con los del equipo, no me reúno con los del consultorio, no me reúno con nuestro, o sea, puedo poner un desorden. Entonces, siempre, por eso es súper importante hacer la planeación cada semana, que eso ya lo vamos a aprender cuando estemos en el modo de planificación, ¿sí? Dentro de la dimensión relacional vamos a aprender algo. Miren, una relación puede tener muchos vínculos, ¿sí? Eso es muy vital que lo comprendamos. Entonces yo tengo, vuelvo y pongo el ejemplo, un esposo, ¿sí? El primer vínculo, o sea, una relación va a tener muchos vínculos y entre más vínculos tenga tu relación, mucho más orden deben tener esos vínculos, ¿sí? Voy a poner el ejemplo con mi esposo y yo, que somos un matrimonio que particularmente tiene muchos vínculos, pero que es el caso de muchas personas. Hay matrimonios que tienen dos o tres vínculos, ¿sí? Entonces mi esposo y yo primero teníamos un vínculo espiritual porque éramos hermanos de comunidad, entonces se generó nuestro primer vínculo, nuestra primera identidad fue un concepto de hermandad. Nos veíamos solamente en la comunidad, en la Eucaristía, en la preparación de la palabra, o sea, no salíamos a cine, no éramos amigos solamente, pues es un tipo, la hermandad es un tipo de amistad, pero solamente nos veíamos en un contexto de un lugar que otro proporcionó dentro de la iglesia, ¿sí? Consecuencia de vernos, de afianzar ese vínculo de hermandad, nos volvimos muy buenos amigos, se genera el vínculo de la amistad, ¿sí? Y empezamos ya, él empezó a ir a mi casa, yo empecé a ir a la casa de él, empezamos a salir, a cine, a acompañarme, bueno, empezamos a hablar por teléfono. Después se genera el vínculo de pareja, nos volvimos novios, ¿sí? La misma relación y tenemos tres vínculos. Después se generó el vínculo de padres, yo quedé en embarazo estando soltera, ¿sí? Digamos que esta relación de pareja debió evolucionar primero matrimonio, pero nosotros nos adelantamos y nos volvimos, antes de evolucionar nuestra relación de pareja, nos volvimos padres. Después nos casamos, entonces evolucionó esta relación de novios a padres, a esposos, ¿sí? Después mi esposo y yo, bueno, cuando nos casamos teníamos una empresa juntos. Entonces, antes de casarnos, antes de ser esposos, después de padres, generamos un vínculo de trabajo, que era como un vínculo de empresarios, ¿sí? Que hay muchos diversos vínculos dentro del concepto de trabajo. ¿Por qué? Puede haber una subordinación. Tu jefe es tu esposo. Tu jefe es el director de una empresa o el fundador de una empresa y tú eres un operario más, ¿sí? Puede haber una subordinación. O puede haber un colegaje. Yo soy médico, tú eres médico, trabajamos en la misma clínica, ¿sí? Y vemos los mismos pacientes. O puede haber un liderazgo, ¿sí? Los dos somos líderes y responsables de eso. O sea, el vínculo laboral, si entramos en cada uno de esos, puede ser muchísimos. Pero es importante que tú sepas qué vínculos tienes con tu esposo. Después de, bueno, esa relación de ser empresarios, más que empresarios emprendedores. Después creamos un vínculo como empresarios y un vínculo de liderazgo que ya involucra a otras personas, ¿sí? Nuestra relación tiene
seis, siete vínculos diferentes. Y es la misma relación. Quiero que te pongas en este escenario. Caso real, ¿sí? Teníamos una reunión dentro de nuestro vínculo profesional, vínculo colegas. Los dos teníamos el mismo estatus dentro de la empresa y teníamos unas reuniones con terceros donde cada uno era encargado de una responsabilidad de una organización diferente, ¿sí? Y llegábamos y sucedía que hay veces él pensaba una cosa, yo pensaba otra, como los otros colegas pensaban otras cosas, y yo no era capaz de ver a mi esposo como un colega porque yo lo veía con mi esposo. Entonces mi esposo hay veces levantaba la mano, que en eso los hombres son mucho más prácticos que nosotros las mujeres. Levantaba la mano y yo decía algo, proponía algo, la super idea, y él decía, no estoy de acuerdo. Y yo lo miraba como, me estás contradiciendo a mí que soy tu esposa. O sea, no había una madurez emocional porque para mí siempre es mi esposo. Yo no podía entender que estos vínculos, ¿sí? Entonces terminaba la reunión y yo salía enojada y ¿por qué no me defendiste? Y me iba para la casa y en el cuarto, todavía en la cama, 12 de la noche, todavía echando cantaleta, porque no me defendió mi idea en la reunión o no me defendió a mí en la reunión. ¿Era real? No, no era real. Era ser objetivo, porque no entendía que mi esposo no solo es mi esposo, es mi colega y como colega puede pensar diferente y como esposo puede pensar diferente, ¿sí? Este escenario se puede multiplicar por 100 todos los días. ¿Qué sucede? Mi esposo es padre de mis hijos y si es cierto, nos tenemos que poner en comunión frente a un permiso, pero él puede pensar diferente a mí y yo no puedo llevar un problema de la dimensión paternal que tenemos, llevarlo a nuestra relación de pareja una noche que tenemos una salida chévere. Es muy importante que entendamos dentro de estas relaciones, y eso es uno de los ejercicios que van a hacer, se van a escribir cuáles son sus relaciones más importantes, ¿sí? Y van a hacer ese esquema de cuáles son los vínculos que nos unen. Hay hijos con los que hay una amistad. Cuando los hijos van creciendo, se va generando una amistad, porque ya ellos saben cosas de ti, tú los empiezas a tratar como amigos en cuanto a contarles. Hay hijos con los que podemos trabajar y se vuelven nuestros colegas de trabajo, nuestros subordinados, ¿sí? Yo tengo un equipo aquí en el consultorio, no solamente son mi equipo dentro de un colegaje, donde está hay una subordinación porque yo soy la jefe y la directora. También hay una hermandad y hay una amistad, ¿sí? Y son las mismas personas. Entonces, la gestión relacional de los seres humanos es súper compleja. O sea, si ustedes han visto esos no sé, contadores o no sé qué, que tienen un poco de cables, así se vería nuestro sistema relacional, ¿sí? Por eso es tan importante que esos cables no se enreden, porque una persona que se enreda en esos cables empieza a tener conflictos con todas sus relaciones. ¿Por qué? Porque no sabe entender cuándo le está hablando el colega, cuándo le está hablando la amiga, cuándo le está hablando el hijo, pero el hijo que es subordinado, pero que está viendo lo que tú no ves, ¿sí? Cuando al que tú estás subordinado, tu líder, tu director espiritual, te está denunciando un error y tú te lo estás tomando personal, ¿sí? Llega hasta el punto, a mí me pasaba, trabajar con hombres me regaló una experiencia enorme. Yo empecé a trabajar mucho primero con hombres, me ha encantado trabajar con hombres y con mujeres, pero antes pensaba que solamente me gustaba trabajar con hombres hace muchos años. Y eh, que me parecía raro, que después ya lo entendí. Digamos que esa situación generó mucha curiosidad en mí después de que hice los berrinches y exploté, como sé que muchos de ustedes han explotado emocionalmente por no saber manejarlo y gestionarlo. Yo entendía cómo había un chico del equipo que no había subordinación, éramos colegas, aunque yo tenía digamos, un código superior a él, pero no había una subordinación, porque en el liderazgo, pues tú formas líderes, no hay una subordinación, ¿sí? Hay una influencia. Bueno, aparte de la relación de liderazgo, en la que casi siempre teníamos discusiones por diferentes puntos de vista, había una gran amistad, paseábamos juntos. Entonces yo no entendía, salíamos de una reunión y nos agarramos, ¿sí? Y después teníamos de la reunión un asado en mi casa. Y en el asado, él cogía y me abrazaba, Eli, te amo, no sé qué, vamos. Yo no entendía, yo decía, pero qué man tan loco, lo acabo de ver enojadísimo en esta reunión y ahorita me está diciendo que me ama. Los hombres son mucho más prácticos en este tema. Los hombres saben más ver, esta no es mi esposa, esta es mi colega, esta no es mi amiga, esta es mi colega. O sea,
Es mucho más fácil para los hombres por la forma neurológica como están organizados a nivel neurológico, a nivel mental, separar estos roles que para las mujeres. ¿Sí? Para las mujeres requiere un poco más de gestión emocional y de esfuerzo. Y esto es vital que lo comprendamos. Entonces, hablamos un poco de lo que es la dimensión relacional. Una sola relación puede tener muchos vínculos y es normal que a medida que vamos evolucionando tenga. Hay otros esposos que solamente no son conscientes, no hay un vínculo espiritual, que es lo que nos hace hermanos, no viven espiritual, una puede ser muy creyente, el otro nada, entonces no hay vínculo espiritual, pero puede haber una amistad, ¿sí? Y puede haber una paternidad, pero no trabajan juntos, entonces no hay vínculo laboral. Digamos que hay relaciones que pueden tener dos o tres vínculos. La calidad de la relación no es la que más vínculos tenga, la calidad de la relación es la que estos vínculos estén como cables que están ordenados, no enredados, ¿sí? O que no estén cortados. Entonces, independiente de la cantidad de vínculos que tengan tus relaciones más importantes, es vital que no se trata de cantidad de vínculos, sino de calidad del vínculo. Hay gente con la que uno dice, yo te quiero mucho como amiga, pero no te aguantaría como empleada, ¿sí? Entonces es muy importante cuando tengo este conocimiento, me va a ayudar a prevenir en generar relaciones que no van a ser funcionales para ninguna de las dos partes, que no van a ser fructíferas, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la dimensión relacional y la dimensión física. Nos vemos la próxima clase.